A su nombre. Gloria al Señor. Qué bueno. Hechos capítulo 20, el versículo 7. Dice el texto: visita de despedida de Pablo en Troas. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. ¿Quién estaba enseñando? ¿A quiénes? A los discípulos. Habiendo de salir el día siguiente, a lo largo el discurso hasta la medianoche. ¿Cuánto duró el discurso? Desde el día siguiente hasta la medianoche. Imagínense usted cuántas horas, solo palabra. Amén. Miren, sin partir el pan, sin comer, muchas veces sin cantar, sin orar, solo palabra, 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 palabra. Amén. Pablo está ahí ministrando hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Repita conmigo: lámparas, lámparas encendidas. Y un joven llamado Eutico. ¿Quién era Eutico? Un joven que estaba sentado en la ventana. ¿Dónde estaba sentado? Rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, hablaba largamente la palabra de Dios. Vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. ¿Cómo fue levantado? Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, le dijo a la multitud, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba. Lo resucitó y siguió predicando media noche más, media mañana más, hasta que rayó el alba, hasta que ya empezó a salir el sol por las nubes. Amén. Qué tremendo. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Hoy quiero hablar un mensaje que quizás es para la juventud, pero también es muy importante para toda la iglesia, porque hay mucha gente que se duerme en medio del mensaje. Y la pregunta es: ¿por qué los hermanos que nos paramos en este púlpito lo vemos todo? Y nosotros muchas veces vemos a mucha gente ahí sentada que se rinde del sueño. Pero no vamos a ser ahora mismo acusadores de eso, sino que vamos a interpretar según la palabra por qué se rinden del sueño, por qué el cansancio en la casa de Dios. A lo mejor no descansamos mucho, a lo mejor sí. Eutico es el centro ahora mismo de atención, porque es el joven que representa a los que se duermen en medio de la palabra de Dios. Según la palabra griega de este joven, se sugiere que tenía cualquier edad hasta los 40 aproximadamente. Hay una determinada edad juvenil, hay un espíritu juvenil hasta los 40. Hasta los 40 usted va a ver a la gente, tanto varones y mujeres. Amén. Usted dirá: pero si ya es un mayor y haciendo esos videos, poniéndose esa ropa, es normal, tiene un espíritu juvenil. Amén. Preocúpese después de los 40. Y avanzó la noche, y avanzó, y ya estaba oscuro, pero empezaron a ver lámparas. ¿Dónde estaban reunidos? En el aposento alto. En aquel tiempo el aposento alto era a partir de la tercera, cuarta planta. Amén. Y todos los discípulos estaban reunidos porque Pablo estaba predicando la palabra de Dios en toda Grecia, en toda Macedonia, y se encontró en Troas. Es nuestro deber advertir a cada uno de ustedes, jóvenes y no jóvenes, de este peligro y cuidarle de ellos para que no caigan en un sueño profundo que les arrebate primeramente la vida espiritual y la vida física. Hay gente que anda dormida, usted la ve que anda con la mente despierta, los ojos abiertos, pero en sí andan dormidos, están dormidos. Dese cuenta que de repente cuando bajó la escalera no vio el escalón y se cayó, anda dormido. Amén. Dese cuenta, hermano,
que mucha gente, aunque usted lo vea así, despierto, espiritualmente está dormido. No tiene vida, no hay esencia. El joven Eutico estaba en un lugar equivocado, porque los puntos estratégicos donde nosotros nos sentemos también importan. Hay mucha gente que le gusta sentarse en lugares donde no les gusta ser punto de atención, y ese es un peligro. Dese cuenta que donde usted se siente también va a ser el lugar donde reciba. Hay gente que dice: me voy a sentar atrás por si abostezo, me voy a sentar allá atrás por si tengo que salir afuera, me voy a sentar en medio por si acaso que no me llamen hacia adelante. Los puntos estratégicos estaban todos reunidos, sentados, pero había este muchacho estaba sentado en un lugar que no era estratégico. Estaba al lado de una ventana. Esa ventana quizás estaba dando al lado de un río, de una playa, porque Troas estaba rodeado de una ciudad de costas, y Troas también tiene muchas playas, muchos ríos, muchos sitios hermosos. Y hay gente, hermano, hay gente, créame o no, hay gente que busca lugares como estos. No está centrado en la palabra, pero intentarlo no fue suficiente, porque el joven Eutico intentó no quedarse dormido. Sígame con la palabra mientras voy predicando. Intentó no quedarse dormido, intentó estar dentro del lugar de reunión, intentó escuchar la palabra de Pablo, intentó estar hasta el final. Pero como nos cuenta esta historia de la palabra de Dios, intentarlo no es suficiente. Porque hay gente que venimos a la iglesia y decimos: lo voy a intentar a ver si me agrada la iglesia, lo voy a intentar a ver si me gusta la alabanza, lo voy a intentar a ver si me encanta la palabra. O sea, como queriendo cumplir sus expectativas y no las de Dios. A su nombre, a su nombre. ¿Cuántos de nuestros jóvenes se encuentran como Eutico hoy en día? Intentando asistir regularmente a la iglesia, intentando escuchar la palabra de Dios, intentando mantener su salvación. Pero al igual que este joven, este adolescente que no necesitó una guía, un mentor, un apoyo en este camino, se durmió. Jóvenes, muchas veces ustedes no lo saben todo, necesitan un mentor. Por eso la escritura dice: y Dios estableció a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Es más, el niño después de los 2 años necesita un mentor que lo eduque en lo secular. Necesita unos padres que los cuiden y lo guíen a enseñarle a ser un varoncito, una mujercita. Es más, ellos también necesitan de los ejemplos que hay fuera. Necesitan mentores y guías. ¿Me está escuchando? Tenemos que entender que Dios puso sabios en la iglesia y fuera de la iglesia que nos tienen que educar y enseñar. Cuando la Biblia habla de multitud de discípulos, está hablando de multitud de aprendices. Y si hay multitud de discípulos, tienen que haber maestros. Amén. Como usted es un discípulo, necesita un maestro. Como nosotros también, discípulos, necesitamos un maestro. Todos necesitamos a alguien que nos enseñe. A su nombre. Son jóvenes como Eutico, dirá usted. Pero muchos como el joven Eutico en nuestras iglesias no están buscando la palabra de Dios, sino satisfacer sus expectativas. Y eso es un peligro. Es un peligro, porque Dios no puso motivadores en la iglesia. Dios no puso entrenadores. Dios puso maestros de la palabra de Dios. Yo no encuentro en ninguna parte de la Biblia que los apóstoles estén como unos motivadores hacia los jóvenes. Y claro que podemos motivar a los jóvenes, pero con la palabra de Dios. Pero nuestros jóvenes no necesitan solamente
actividades o estrategias para motivar sus experiencias emocionales. También necesitan que la palabra de Dios, como lo hacen nuestros hermanos, entre también por el oír, y el oír las palabras de Dios. Amén. ¿De qué me estoy refiriendo cuando decimos no necesitamos motivadores? No necesitamos gente que les alimenten sus emociones. Al contrario, necesitamos personas que les enseñen por dónde han tropezado y por dónde no deben caminar. ¿Cuántos de ustedes han tropezado en la vida? ¿Y cuántos de ustedes quieren que esos jóvenes tropiecen? ¿Cuántos de ustedes quieren que estos jóvenes caigan? Yo no quiero que estos jóvenes caigan ni tropiecen. Yo no quiero que mueran como Eutico. Yo no quiero tampoco que se duerman en las iglesias solo porque el pastor no los motiva. Ellos tienen que aprender a escuchar la palabra de Dios, a marcar la diferencia donde vayan a escuchar la palabra de Dios, aquí o otro lado. No necesitamos más cosas como estas. Tenemos todo lo que necesitamos: su Espíritu Santo y la palabra de Dios. Lo demás viene por añadidura. Amén. Claro que hay momentos de salida, claro que hay momentos de comida, claro que hay momentos de divertirse, hay momentos de playa, de fútbol, hay momentos. Para todo hay tiempo. Pero recuerde que eso no es importante. Lo más importante es instruirlos en el camino del Evangelio. Porque mientras nosotros les ocultamos la realidad en esta iglesia, allá afuera les están mostrando la desnudez del pecado. Allá afuera, y jóvenes son conscientes. Ya saben, los que están en la ESO, en los colegios, lo saben correctamente. Yo tengo un adolescente y a cada rato me lleva material pornográfico, a cada rato me llaman material homosexualista, materiales de igualdad, de feminismo, mientras nosotros estamos enseñándole cosas estratégicas. Fuera hay apologética sólida, hay teología política sólida, hay doctrina social sólida. Tanto así que es complicado sacar un joven de las calles, de los vicios, del botellón y de todas estas cosas. Usted le llega diciendo: Jesús te ama, amén, sí, está bien, ok, perfecto, ya lo dijo, Jesús me ama, ¿y qué? Y empiezan a combatir tus expectativas. Pero cuando vamos llenos del Espíritu Santo y con el conocimiento de la palabra de Dios, aparte de un saludo como un Dios te bendiga, va la palabra y va el mensaje. Y créame que no hay palabra que no retorne vacía. No hay palabra, así sea dicha por un anciano, por un joven, por una mujer o por un varón. Ninguna palabra, hermano, que viene de parte de Dios retorna vacía. ¿Cuántos lo creen? Porque se podían hacer muchas especulaciones el por qué la gente se duerme. Puede ser por las redes sociales, mucho enganche en las redes sociales. Puede ser que la realidad del problema sea la falta de fe. Están creyendo más en lo que ven con sus ojos naturales que en lo que no se ve. Puede ser, hermano, precisamente eso, que no levantan oración, que no están acostumbrados a estar en las células, en los devocionales, en las oraciones matutinas. Los jóvenes son los que más tiempo tienen y más energías tienen, pero son los que más libertinaje están teniendo, tanto en nuestros hogares como en nuestras congregaciones. ¿Sí o no? El primer motivo de queja es: y estoy obligado a ir, y tengo que sí o sí estar ahí. ¿Y qué le dice usted? El peor error es que usted le diga: bueno, tampoco es obligado. Si quieres ir, puedes, y si no, ahí te dejé calentada la comidita, te dejé alineada la cama,
te dejé hecho todos los oficios en casa, descansa. Y poco a poco un espíritu de cansancio se está metiendo en sus vidas, que cuando vienen a la iglesia y no ven que los que estamos ministrando aquí no hacen algo que motive sus emociones, no se mueven, no despiertan. El simple hecho de estar predicando como ahora ya es motivo de aburrimiento. ¿Se da cuenta por qué Dios dijo: id por todo el mundo y hagan discípulos en todas las naciones? Es muy difícil hacer discípulos hoy en día, hermano. Es muy complicado. Primeramente tenemos la oposición de Satanás. Segundo, la oposición social. Tercero, la oposición familiar. Y se podrían hacer muchas especulaciones de esto. Se quedó en la ventana. No estaba ni adentro ni precisamente afuera. No es muy diferente este problema a otros que hemos visto en la Escritura. Hay muchos auticos espirituales que están ahí con un pie dentro y un pie fuera. Es ese portal que ellos mismos han abierto, que nosotros como padres ya no podemos cerrar, porque ya crecieron. La juventud de hoy quiere servir a Dios de una manera tranquila, sin esfuerzo, quiere beneficios personales. La juventud de hoy no quiere, hermano, que se les diga una realidad de la palabra. Pero servir así, poner a servir así, ponerlos a que ministren de esa manera, traerá consecuencias graves en nuestras congregaciones. Recuerdo yo que cuando he leído la palabra en el Antiguo Testamento, dice que la tercera generación después de Moisés, en Josué, dice que abandonó a Jehová, abandonó sus estatutos, sus preceptos, abandonaron las enseñanzas. ¿Por qué? Porque Josué, mientras estaba dedicado a conquistar, no levantó obreros para que discipularan al pueblo. Entonces el pueblo, hermano, cayó en la adoración a Baal, y la ira de Dios cayó, llegó hasta el trono de Dios. Y digo: Dios, yo me he apartado de este pueblo, pues me ha abandonado. La tercera generación de Josué. ¿Y quién es Josué? ¿No es el que motiva a los jóvenes? ¿No es el que nos continuamente estamos recordando: mira que te mando y que te esfuerce y que sea valiente, joven? Tenemos una batalla, todos tenemos batallas espirituales, todos tenemos batallas sociales, batallas espirituales, batallas y batallas que tenemos que librar con la ayuda del Señor. Pero también tenemos un deber, y tenemos que edificar el cuerpo de Cristo, porque para eso se nos dieron los dones, para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Cómo edificamos el cuerpo de Cristo? Coménteme usted, ¿cómo edificamos el cuerpo de Cristo? ¿Será que si hoy no hay comida, el cuerpo de Cristo se ve edificado? ¿O se va triste y con una gran queja? Pregunto. En realidad algunos estamos por Dios, hermano, pero otros estamos por un beneficio personal. No estamos viendo por el beneficio de la comunidad. No estamos viendo por esos jóvenes que les cuesta avanzar. Jóvenes que están ahí, hermano, paralizados, ocupando la última fila. Los que nunca pasan al altar a orar. El último en llegar y el primero en irse. Los que no se involucran en las actividades en la iglesia. El que no quiere una responsabilidad en el ministerio. Euticos, que para todo es un pero,
y una queja. ¿Quién no tiene responsabilidades aquí? ¿Quién de ustedes no tiene responsabilidades? ¿Quién? ¿Quién de nosotros no tiene responsabilidades? Y aún en medio de ese exceso de responsabilidades, yo veo a mis hermanos trabajando, bendiciendo la casa. Veo hermanos que vienen cargados con compras, vienen temprano a orar. Veo a sus líderes aquí de rodillas. Veo gente cocinando, hermano, con una gran presión en esa cocina. Veo personas administrando la iglesia, cuidando la iglesia. Usted tiene una motivación. Usted tiene alguien que verdaderamente está dándole un motivo para seguir adelante. En lugar de velar, el joven estaba dormido. ¿Y qué pasa cuando los ataques van a venir? ¿Sí o no? ¿Quién es su enemigo? En la tierra. Y en el mundo espiritual, ¿quién es tu enemigo? ¿Quién? ¿Quién? El diablo. No soy yo. Yo no soy tu enemigo. Tus líderes no son tus enemigos. El ministerio de alabanza no son tus enemigos. Los que sirven no son tus enemigos. Los que cocinan no son tus enemigos. Los niños no son tus enemigos. Tu enemigo es Satanás y sus demonios. Pregunto, ¿qué cree usted que va a hacer ese enemigo si lo ve dormido? Te va a matar. Te va a zarandear. Por cuanto has decidido poner la mano sobre este arado, Satanás se levantará contra ti, contra toda tu familia. Vengo como profeta de Dios a decirte que Satanás se va a levantar contra ti, contra toda tu familia. Y quiere verte muerto, dormido y paralítico. Y la única solución que tienes es doblar tus rodillas, buscar lugares estratégicos y escuchar más la palabra de Dios. Quizá usted vio puertas que estaban cerradas. Dios abre caminos donde nadie los puede abrir. Dios va a abrir, hermano, si es posible, un hueco en el techo. Dios te va a abrir un camino. Dios te pondrá mentores a tu lado que te guíen y que te formen, aunque no te guste. Si eres humilde y si eres sencillo, Dios te va a formar. El cansancio, la indiferencia, el descuido espiritual, mientras dormimos y desconectamos la realidad, Satanás está preparando la trampa para destruirte. Y va a llegar la destrucción, porque nadie se va a capear de esto. Porque el único tirano que hay en esta tierra es Satanás, el cual, dice la Escritura, ha venido para matar, hurtar y destruir. A su nombre. Qué difícil es orar, ¿verdad, hermano? Qué difícil es venir después de 8 o 9 horas laborales y ir, hermano, después de levantar peso, de estar todos los días con la columna encurvada, de estar todo el día de rodillas, levantando, hermano, peso, fregando el suelo, cocinando, limpiando, atendiendo al abuelo, a la abuela, a los niños. Qué difícil encontrar un sitio, un momento específico para ir a orar. Quizá usted ha sido de los que cuando va a orar, pum, se duerme, oró 10 minutos y se durmió. Pero Dios está viendo la intención. Dios está viendo que en medio de tu cansancio tienes un deseo ardiente de buscarle. Y el primer día te va a costar. Y el segundo día te va a costar. Y el tercer día te va a costar. Vas a tener agujetas espirituales. Y el quinto día te va a costar. Pero luego vas a dominar el cansancio y la fatiga. ¿Usted cree que los discípulos que estaban ahí también no estaban cansados? Tenían casi un día y medio escuchando la palabra. Hermano, un día y medio, imagínense ustedes, pura literatura, puros sermones. ¿Quién no se duerme, hermano? ¿Quién?
Y usted dirá, ¿será que los discípulos no tenían nada que hacer? Tenían que hacer. La Biblia dice que muchos de ellos dejaron muchas responsabilidades por amor a la palabra. Hay muchas, porque pregunto, ¿no hay necesidad en la iglesia? ¿Acaso no hay necesidad en la iglesia? ¿Quién va a atender a las almas cuando vienen a la iglesia? ¿Quién va a hacer la comida? ¿Quién va a limpiar? ¿Quién va a cuidar a los niños, atender a los niños? ¿Quién va a llamar a los jóvenes? ¿Quién se levanta con una agenda anotando a los nuevos? ¿Quién discipula? ¿Quién tiene que dejar después de 9 horas laborales a meter media noche entera para ir a estudiar y traer un sermón? ¿Quién? Hay trabajo en la iglesia. Siempre ha habido trabajo en la iglesia. Así dice el Señor. La mies siempre ha sido mucha, pero el cansancio también. Debemos de tener muy en cuenta nuestras luchas. No es contra sangre ni contra carne. Hay potestades espirituales. Por lo tanto, dice el Señor, hay que estar alerta, velando en todo tiempo, porque vivimos tiempos peligrosos, hermano. Los jóvenes y los que están en la iglesia tienen que tener los ojos muy abiertos en muchas cosas, hasta en las cosas pequeñas. El de estar dormido es un símbolo de indiferencia. Usted cuando ve la gente que se duerme en medio del sermón, en medio del culto público, que solo son 2 horas y media, usted va a ver una gran diferencia. Y usted dirá, algo está pasando con este hermano o esta hermana. Algo está sucediendo en su vida espiritual. Está bautizado, toma la Santa Cena, tiene privilegios, pero se duerme. Algo está pasando en este hermano. Algo está pasando en estas personas. Qué raro que los demás que también trabajan, los demás que también tienen hijos, los que cocinan, planchan, lavan y andan para arriba y para abajo, hermano, haciendo quehaceres, no se duermen. ¿Por qué será? ¿Por qué será que los que tenemos que subir puertas, bloques, ladrillos, cemento hasta un 8º piso de lunes a viernes, estamos aquí eufóricos, prendidos, encendidos en el espíritu? Y los otros están dormidos. Hay una gran diferencia. Y no se equivoca Dios cuando dice que hay un mundo espiritual y un mundo natural. Naturalmente usted los ve hermosos, bien vestidos, bien formados, bien trabajados, bien ganados, pero bien dormidos espiritualmente. Perderán dones, ministerios, el lugar donde Dios los puso a que se multiplicase, y Dios les pedirá cuenta por aquello que puso en sus manos. Que eso va a ser lo más duro y doloroso el día de mañana. Porque eres un mortal. Tú no sabes si al agarrar el vehículo a media vuelta va a tener un accidente. Tú no lo sabes. ¿En qué momento te van a llamar para una mala noticia? Vivimos en un mundo real. Vamos a enfermarnos. Vamos a tener luchas físicas y espirituales. Es mejor estar de rodillas y escuchar la palabra antes que estar en desobediencia. A su nombre, a su nombre. Mamá, algo le está pasando. Usted se duerme mucho en la iglesia. ¿Por qué será? Ay, es que mi hijo me desvela. A mí también. ¿Cuántos tienen hijos aquí? Sabrán de lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Me imagino que sabrán lo que es desvelarse a medianoche para darle el biberón al bebé, para cambiarle el pañal al bebé, para arrollar al bebé. Sabrán lo que es ir allá a la sala a orar mientras el bebé está allá durmiendo. Sabrán, hermanos, ustedes, los que son padres, qué difícil es ir a orar después de todo un día lidiando con el lloro, con el hambre del bebé, con las necesidades del bebé, y con mi jefe que es un pesado, que es duro de lidiar con él, con mi jefa que me exige mucho. ¿Quién no hemos tenido jefes así? Quieren que nos terminen esto en tanto tiempo y uno tiene que obligarse. Y muchas veces decimos a la iglesia, hermano, no voy a llegar porque tengo que cumplir estas responsabilidades. ¿Quiénes de nosotros no hemos perdido cultos porque tenemos responsabilidades laborales? ¿Quiénes? Ay, hermano, tan tiernos.
Despiértate tú que duermes. Despiértate. Estás viviendo una realidad en las iglesias evangélicas. Y en esta iglesia Getsemaní también. Te lo digo de todo corazón. Aquí también se vive esa realidad. Satanás viene y va a matar tus sueños, tus objetivos, tus propósitos. Y empezás a ser indiferente. Aquellos que te dieron la mano, los empezarás a ver como enemigos. Aquellos que te invitaban a comer, a salir, los empezarás a ver como enemigos. Y no es porque sean malos, sino es porque ya no andas en el espíritu. Ya no escuchas la palabra. Cuando conversas con ellos, no conversas cosas edificantes. Ya no es la palabra que conversamos. Ya no es la palabra. Ya no estamos, hermano, en comunión. ¿Qué es comunión? A ver, explíqueme a alguien qué es comunión, porque si esto que estoy predicando no es comunión, ¿qué es comunión? Y la comunión que debo de tener con Dios debe de ser, como decían los hermanos aquí los sábados predicando, santidad. Santidad, Señor. ¿Sabe por qué? Porque no sé si usted anda en el espíritu. No lo sé, no lo conozco. Yo no lo ando viendo si ora o no ora. Ni tampoco usted me ve a mí. Pero no sé si usted discierne lo que se está moviendo espiritualmente. Hay gente que no, hermano. Hay gente que no sabe lo que está pasando. Pero no sé si usted siente lo que se está moviendo en lo espiritual ahora mismo. ¿Lo siente? ¿Lo percibe? Amén. ¿Qué sientes? ¿Qué percibes? Medítalo en tu corazón. ¿Es de bendición? Pues trabaja para que eso se multiplique. ¿Percibes que esto puede ser un estancamiento, una separación? Pues empieza a orar para que Satanás no gane ventaja contra tu vida y contra la iglesia. ¿Sientes que hay como una atmósfera pesada y que esto no encaja? Pues tienes que levantarte como esas lámparas que estaban encendidas en el aposento alto, y no como el que estaba a la orilla de la ventana durmiéndose. ¿Sabe cuántas veces tengo que atender yo en mi oficina? Cosas, hermanos, que mire, son fáciles de lidiar, pero que la gente no puede, no tiene fuerza, porque no está en el espíritu. ¿Sabe cuántas cosas en la oficina hay que escuchar? Y yo digo, por favor, si esto es una cosa que un niño puede resolver. Pero cuando estamos dormidos, eso que para un niño se puede resolver, para nosotros es una gran piedra sobre nuestros hombros, un gran yugo sobre nuestros hombros. Es una gran batalla que pensamos que no podemos librar. ¿Por qué? Porque no encontramos nuestras armaduras, no tenemos el camino por donde ir, no lo vemos. Estamos dormidos, se apagó la visión, muertos en pecados. ¿Quieres que te alumbre Jesús? ¿Quieres que Jesús alumbre tu vida? Tienes que estar como estos en el aposento alto, escuchando la palabra. Y no solamente este sermón, estoy hablando de la palabra de Dios. Estoy hablando de que donde yo vaya, esta Biblia, ya sea que esté en mi móvil o en este papel, tengo que meditarla de día y de noche. Usted ve que hay veces nos comportamos tan pesados en el grupo de WhatsApp, compartiendo palabra de Dios, porque no tenemos otra cosa que hacer para Dios. Si Dios me pagara por inflar globos, aquí esto estuviera lleno. Pero Dios nos pide obediencia.
nos pide santidad, comunión con la palabra. Y es duro luchar con esto en medio de un mundo caído, en medio de una batalla. Es duro seguir luchando en santidad cuando estás herido, cuando estás lisiado, cuando estás paralizado, cuando tienes ceguera, escamas en tus ojos. Qué duro es, qué duro. Y hay creyentes que cuando están en los cánticos tan alegres en la casa de Dios, nosotros brincamos, danzamos, cantamos, corremos, pero cuando llega el mensaje se duermen. ¿Por qué será? Pregunto. Esta no es ninguna directa ni indirecta. Esto es una realidad que se vive en la iglesia, en el mundo entero, en todas las iglesias. ¿Por qué será? Usted es conocedor de esto. ¿Por qué será? ¿Por qué será? El mismo contexto que hemos estado hablando, ¿verdad? Porque no tenemos comunión con Dios. Deje de orar una semana, 2 semanas. Deje de orar 2 semanas y usted a la tercera se va de esta iglesia. Satanás lo sacó. Para Satanás es suficiente un día. Pero no solamente eso, sino que puertas empiezan a cerrarse. Nuestra propia desobediencia empezará a cerrar todo lo que se sembró un día con esfuerzo. Hermano, no hay otra cosa que hacer para Dios sino estar de rodillas delante de Él. Una cosa he demandado yo a Jehová: estar en la casa de mi Señor. ¿Cuántos son sacerdotes aquí? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hay 4. ¿El resto? ¿Se da cuenta? ¿Cuántos de ustedes son sacerdotes, ministradores de la presencia de Dios? Levanta tus manos. ¿Cuál era la función de un sacerdote, de uno que ministraba la presencia de Dios en el tabernáculo? ¿Cuál era? ¿Qué más? Guardarse, estar santo. Estar todos los días en el templo. ¿Qué más? ¿Qué más? Era el que estaba ahí, hermano, ministrando. Mire, era el que supervisaba todo el tabernáculo también. También ellos tenían una vida aparte, porque habían veces que se quitaban ¿cómo se llama? El manto. ¿Cómo se llama? La túnica, perdón. Tenían que colgarlas. Y había momentos que al año se tenían que poner el pectoral. A los meses, cuando venían las fiestas del Cordero, las fiestas de la Pascua, cuando venían esas fiestas de los tabernáculos, se tenían que poner sus vestimentas, entrar, ministrar la presencia de Dios. Lo primero que tenían que hacer los sacerdotes era entrar a su lugar santísimo para saber si la presencia de Dios estaba en el tabernáculo. Y Dios así probara al sacerdote si estaba apto para ministrar su presencia. ¿Cuántos de nosotros hoy en día amamos esto? Porque es muy fácil llenarnos la boca y decir: somos nación santa, real sacerdocio. Pero ¿cuántos de nosotros verdaderamente amamos ministrar la presencia de Dios? Todos queremos los dones, todos. Pero ¿cuántos queremos estar de rodillas delante de Él, en su presencia? Todos necesitamos estar ahí, de rodillas delante de su presencia. Lámparas encendidas. Lámparas encendidas. Y Dios quería que también este joven fuera una lámpara encendida. Por eso Dios permitió que este muchacho cayera de una tercera planta y muriera al suelo, para que se manifestara el poder de Dios. Bajó Pablo, el apóstol,
y vino a hacer lo mismo que hizo Elías en el Antiguo Testamento. Lo abrazó e inmediatamente resucitó. Hay 7 grandes milagros de Elías. 7 grandes milagros. Pero su discípulo Eliseo, él convirtió esos 7 en el doble, hizo 14. Y mire que el último fue cuando ya murió Eliseo. Lo enterraron, ya estaba muerto, solo había hecho 13 milagros. Y se le iba a conocer Eliseo, el gran siervo de Dios, pero le faltó un milagro. Y viene la guardia, traía un hombre muerto, y encima de la tumba de Eliseo tiraron al hombre muerto por despistado. Tiraron al hombre muerto, venía un hombre muerto, lo tiraron encima de su tumba y el hombre resucitó. Había un famoso dicho por ahí que dice: se nos escapó la tortuga. ¿A cuántos se les ha escapado la tortuga? Pero ¿a quién se le escapa una tortuga, hermano? A ustedes les puede escapar un perro, un pájaro, un gato, y usted va a ser difícil agarrarlo. Amén. Pero una tortuga. ¿Y qué quiere decir el dicho? ¿Qué quiere decir? Se durmió. ¿Se acuerda usted la liebre y la tortuga? Se le escapó la tortuga. Y la liebre era, mire, atlética. Pero hay gente que se le escapa la tortuga. Se durmió. Murió espiritualmente. Sí. Y ese es un espíritu que está metido en la congregación. Es un sueño, un cansancio. ¿Y quién lo provocó, pastor? ¿Será que hemos sido nosotros los que estábamos aquí? Pregunto, porque hay veces que nos echan la culpa a nosotros. ¿Será eso, hermano, verdaderamente? Muchas veces ustedes no saben la hora que invierten estos grupos, hermano, para traer una hora de alabanza y de adoración. Después de venir polvosos, cansados, sin comer, aquí nadie ve eso, porque no se publica. Aló, se les va a escapar la tortuga. Despierten. Propósito, objetivo. Mire, hermano, ¿qué es lo que usted quiere hacer para Dios? ¿Cómo le gustaría que usted lo conozcan el día de mañana? ¿Cómo? A mí me gustaría que me diga el Señor: buen siervo fiel. Pero no que me diga: ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Te di un talento en tus manos, pero no lo multiplicaste. ¿Y usted qué le va a decir? Se me escapó la tortuga. ¿Así le va a decir? Es que tuve miedo de ti. Es que me dormí. Yo quería ayunar. Imagínese. Qué terrible va a ser eso. Qué tremendo. Pero alguien quiere darte vida hoy. Porque lo que nos enseña la Biblia es cómo Dios resucitó a Eutico. Es cómo Dios, en medio del adormecimiento, de las noches avanzadas, en medio de los grandes tumultos de responsabilidades, en medio, hermano, de su caída, en medio de todo eso, Dios le quiere dar una segunda oportunidad. Yo veo a Dios dándole una segunda oportunidad a un joven que tranquilamente podía haber muerto, presentarse delante de Dios y haber sido apartado para el fuego eterno. Pero Dios permitió que su mentor, que su pastor, que el que le estaba enseñando la palabra,
descendiera, lo abrazara, lo bendiciera y lo levantara. Dios usó. Hay una historia de unos caníbales, y termino con eso. En la Amazonas llegó un, ¿cómo se llama?, misionero. Los indios que estaban ahí tenían por costumbre decir que nadie puede cruzar un río que había ahí, porque ese río tenía muchos malos espíritus. Usted sabe, aquel tiempo nuestra gente, ¿verdad? Sal, ajo, escobas al revés. Usted conoce todas estas historias. Que si el rollito aquí con una cosita, una pelota para que no le hagan ojo, y muchas cosas. Para nosotros ya no existe esto, pues, amén. Estamos en Cristo, cubiertos con la sangre, amén. Ya no vivimos en cuentos, historias y nada de eso. Pero viene el misionero y dice: ¿y cómo le hago yo a entender a estos siervos? Me da como cosa decirle indios. ¿Cómo hago yo para decirle a estos indios que ahí no hay nada, que es un río natural, normal? Y entonces empezó a mover las aguas y le dice: miren, no sale nada. Empezó a lavarse la cara y le dice: no hay malo espíritu, no he muerto. Y ellos decían: no. Y dijo ¿cómo hago? La única forma es meterme. Y se metió, y dicen los caníbales: ya murió. Y se metió y no salía, pero al rato salió allá, a la otra orilla. Y dice: no hay nada, no hay malo espíritu, vengan. Lo mismo pasó con María y Marta. ¿Dónde estás? Señor, ya está muerto, y él ya, los malos espíritus se lo han llevado. Señor, tu amigo, ¿dónde estás? Y le dijo el Señor: cálmense, tranquilícense, yo llegaré, yo pasaré por eso. Llegó el Señor, llegó en medio del reproche de Marta, y el Señor tuvo que descender a las profundidades del infierno y arrebatar la vida de Lázaro y decirle a los espíritus: suéltenlo. Y llamó a Lázaro y le dijo: levántate, aquí ya no hay nada, levántate tú que duermes, que te ha alumbrado hoy el Señor. No hay malos espíritus, no hay poder de la muerte. Jesús dijo: Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, tendrá vida en el nombre de Jesús. Aleluya. Y resucitó, porque Él tiene el poder de la vida y de la muerte. Dios te puede resucitar en medio de tu cansancio. Dios no es un Dios tirano. Él sabe que trabajas, Él sabe que te desvelas con tu hijo, Él sabe que tienes que soportar a tu jefe, que tal vez te trata mal, tal vez te ve mal, tal vez te pone más carga o no. Él sabe cuántas horas invierte para darle de comer a tus pequeñitos. Dios te va a dar una oportunidad, y sabes que si estás aquí es porque le amas. Y Él quiere levantarte. Jóvenes, quizá ustedes estaban como Eutico, pero Dios ha puesto mentores en este lugar, al lado de ustedes, para que ustedes jóvenes vean una motivación de estos líderes que Dios ha puesto, de estos pastores que Dios les ha puesto. Jesús te quiere ver como una lámpara encendida en esta nación, llevando la palabra, sembrando la semilla. Póngase sobre sus pies.